Les damos la más cordial bienvenida a su programa de Educación y Desarrollo. Mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En nuestra nueva temporada de Educación y Desarrollo, Mención de honor, continuaremos reconociendo a hombres y mujeres, líderes colombianos, que se destacan por su actuar personal y por su ardua labor profesional en hacer de Colombia la nación que soñamos, una nación equitativa, una nación en paz. Hoy tenemos a nada más y nada menos que a Piedad Bonet Vélez, destacada poeta, escritora, novelista y dramaturga colombiana, escritura de libros, de poemas, autora de novelas y por supuesto de obras de teatro, que ha sido merecedora de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Piedad Bonet Vélez, bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Muchas gracias, doctor Leal. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo creo que yo vi nacer a la UNAD de manos de Belisario Betancur, si no estoy mal, Sí, que señor. fue el que creyó en la universidad a distancia. Entonces estoy muy contenta de estar aquí y tener esta charla virtual porque ahora no se puede de otra manera. Así es, tiene usted toda la razón. El presidente visionario, Belisario Betancur, fue quien dio vida a este escenario de la educación y de la universidad a distancia en Colombia. Y por supuesto, nos alegra muchísimo que usted también como antioqueña, que nació en Amalfi y que viene de una familia de docentes como su señora madre Berta, que inició un maravilloso mundo para usted de la lectura y de la cual seguramente aprendió a muy temprana edad el valor de los libros que sabemos muy bien tenía en su momento que alquilar. Cuéntenos un poco de esa historia familiar, de su familia, de sus hermanos, Diana, Fabián, y de ese inicio en la lectura. Y señor rector, usted está muy bien informado, más que cualquier periodista. Bueno, sí, yo vengo de una familia de clase media antioqueña, nací en un pueblo remoto en ese entonces, esto era 1950 y pico, cuando estaba la familia allí. Yo salí de 8 años de allá y en ese pueblo me pasaron las cosas más importantes que le pueden pasar a un ser humano. Pues estuve en contacto con la religión, que fue una cosa muy importante porque fue muy impactante esa, esa idea de las ceremonias religiosas. Allá empecé a educarme con monjas como siempre quiso mi mamá. Mi mamá me enseñó a leer, como usted dice, muy temprano, porque mi mamá fue maestra y de acuerdo a lo que se usaba en esas épocas, cuando se casó tuvo que abandonar la docencia, una cosa muy triste. Entonces se dedicó a enseñarnos a los hijos y a mí especialmente quiso hacerme muy inteligente porque yo no le parecí bonita. Como yo era su No creo. primogénita y ella estaba esperando una niña muy linda como es mi mamá y, y no resultó, entonces me iba a ser inteligente como mi papá, ¿sí? Entonces me dio a leer libros muy temprano. No teníamos una gran biblioteca, pero como usted dice, íbamos a un sitio a alquilar libros infantiles y mi papá pronto me compró El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia para niños. A ellos les interesaba mucho la educación. Y bueno, también allá me tocó ver por primera vez la violencia entre liberales y conservadores, que era en ese entonces, y por eso migramos a Bogotá. Yo creo que huyendo un poco de la violencia, que estaba muy próxima, y mi mamá con deseo de que nos educáramos. Mi mamá era una de esas colombianas eh, que sobre todo en esa década del 50 migró del campo a la ciudad o de las ciudades pequeñas a la ciudad con el ánimo de que tuviéramos una buena educación. Y lo logró, porque somos 4 profesionales
Mi papá, un hombre muy pragmático que quería que fuéramos profesionales muy ortodoxos. Mi mamá quería que yo fuera odontóloga, Vea. eh, pero le salió mal porque eso, nos fuimos todos por el camino de lo creativo, de las humanidades. Mi hermana es historiadora, mi hermano Ajá, estudió teatro y es editor, y mi otro hermano estudió cine y es escritor como yo. vea. En todo caso, usted empezó muy temprano a escribir los primeros poemas, 10 años, y ¿qué recuerda de esos primeros poemas que escribió? ¿Qué Pues la lo que me motivó? acuerdo es que rápido descubrí que yo sabía versificar, que las cosas me salían en verso, ¿sí? Ajá, Después iba a entender que la poesía no es eso, ¿no? No es rimar, pero me ponían en el colegio a hacer lo que llamaban en ese entonces composiciones. Entonces, el Día de la Virgen, no sé, Piedad sí, es la que hace la composición. Entonces yo me fui familiarizando, bueno, ya estaba muy familiarizada con el lenguaje, pero fui encontrando las dichas del lenguaje, por decirlo así. ya, Y ya cuando, eso era muy pequeña, tendría 11, 12 años, ya cuando me mandan a un internado, que me mandaron a Bucaramanga, porque me echaron de ese colegio, todavía no sé muy bien por qué. Em, entonces, en Bucaramanga, pues yo era una niña inadaptada, digamos, porque era un medio completamente ajeno, eh, un internado, era duro eso, muy lejos de mi casa, y allá empecé a leer poemas, perdón, a escribir poemas, pero yo siempre leía poesía, y me publicaron el primer poema. Me lo publicó Pablo Navas, que después se iba a poner a sí mismo Pablos Gallinazos. Me lo justo. publicó la Universidad Industrial de Santander. Los estudiantes tenían un periódico y yo tenía 14 años. Yo como que no podía creer que eso me estaba sucediendo, pero no me lo tomé muy en serio. Nunca, durante mucho tiempo, no confié en mi propio talento. Contabilidad, Piedad Bonet. El debe y el haber. Doble columna que el tiempo va sentando sobre el libro de cuentas de los días con mano minuciosa y rigor que no admite apelaciones. Tarde, ves el balance, las deudas, los desfases, las pérfidas movidas del contable que hizo que aquel cruzara muy temprano y este otro muy tarde por tu vida. Y está lo que no ves, lo consignado con miserables tintas invisibles, la puerta que tocaste 10 minutos después de alguna despedida, la voz que nunca oíste, la calle no cruzada, el paradero en que tuviste miedo de bajarte, y en un rojo indeleble, la cadena de tratos y pactos y traiciones, la irreversible línea que te suma y te resta, la que te multiplica y te divide. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Piedad Bonet Vélez, poeta, escritora y novelista y también dramaturga colombiana. Bueno, estamos hablando ya de estos años de adolescencia, cuando a los 16 años usted ya sabía que iba a ser escritora y toma una decisión, aparte de esa pasión por la lectura. eh, Esa decisión va orientada a cómo terminamos el anterior bloque, su licenciatura en Filosofía y Letras. Nos hablabas de la eh, intención de tu papá de que estudiaras eh, una carrera diferente, tal vez, la odontología, pero terminas aquí. Cuéntanos un poco de esa época de universidad, Universidad de los Andes, la licenciatura y por supuesto la maestría en teoría del arte. ¿Qué tanto avanzas en eso? Bueno, fueron 4 años absolutamente transformadores para mí. Sí, yo entré a la universidad siendo una persona y salí siendo otra. En primer lugar, porque tuve muy buenos profesores y esos profesores me abrieron muchos caminos.
también tuve muchos compañeros muy interesantes, que son Ujú. hoy personas muy reconocidas. En Laura Restrepo, estaba Santos Calderón, era uno de los mayores, Ricardo Camacho, el director de teatro, Ujú. Patricia Lara, era un grupo muy interesante y muy curioso. Personalidades, sí, muy reconocidas. Sí, y nos dieron una formación muy buena, muy crítica en la universidad, pero también fueron tiempos de mucha beligerancia política, digámoslo Ajá. así. El movimiento estudiantil estaba muy encendido y alcanzó a tocar la Universidad de los Andes, una universidad, pues digamos, de estirpe liberal, pero finalmente de pronto regida por principios más conservadores en la práctica, ¿sí? Ujú. Entonces, pues había distintos grupos. En la Universidad de los Andes básicamente estaba gente de lo que después sería el MOIR, y, o sea, pro China, y Ujú. también trotskistas. Yo me alineaba más un poquito con los trotskistas, ¿sí? Ah, ya, Entonces ya. fueron años de mucha efervescencia, de mucho teatro muy militante, ¿sí? Mientras estaba en la universidad me casé con el que Ajá. era mi novio desde que tenía 16 años. Rafael Y Segura. sí, señor, un Ajá. ingeniero, Bien. un Ingeniero. ingeniero. Ajá. Y terminé mi carrera casada y con una niña que tuve a la mitad de la carrera, ¿sí? Renata. Renata. Y entonces, bueno, pertenezco a esa generación como de mujeres que nos liberamos de muchas cosas, ¿sí? Pero no Sí. tanto como pensamos. En verdad pensamos que éramos muy liberadas. Después la vida me ha demostrado que podríamos haber hecho muchas más cosas a favor de del papel de la mujer en esta sociedad. Es En decir, este, todavía, ¿sí? no, en este programa que estamos haciendo en la primera parte, un recorrido por tu vida, pues indudablemente ya entrar al matrimonio, estando estudiando, ser madre, luego viene Camila y Daniel, tus otros hijos. eh, ¿Qué implicaciones tenían esas obligaciones con ese sueño liberador que en algún momento muchos compartimos de hacer el amor y no la guerra, pero por supuesto también de promulgar libertad en todos los sentidos? ¿Cómo manejar esos dos mundos? Pues fue difícil, ¿eh? Ahora recuerdo que fue muy difícil, sobre todo, asumir esa maternidad muy joven. Tal vez yo hoy no haría lo mismo. Ahora, mis hijas fueron después madres a los 30 y pico de años, Ya. pero tampoco yo querría una maternidad a los 30 y pico de años. A mí me gustó mucho ser joven con mis hijas jóvenes, ¿sí? Eh, pero evidentemente asumir el cuidado de un bebé, el estudio, la tesis de grado, todo eso, pero yo fui educada para la disciplina. Mi mamá era una persona muy exigente y yo tenía el ritmo que había cogido en la universidad y pude, digamos, completar el ciclo afortunadamente, graduarme con todas las de la ley y empezar a trabajar inmediatamente. Trabajé Ajá. como maestra desde el principio. Primero trabajé en el colegio con subsidio, con Sí. niñas. Ahí me probé mucho a mí misma, mis capacidades, mis dotes pedagógicas, si las tenía o no, mis inseguridades. Me volví una preparadora de clase compulsiva, a veces hasta extremos casi dañinos. Y luego entonces me llamaron de la Universidad Nacional Ajá, y sí. pasé a la Universidad Nacional, pero en una época que la Nacional estaba pasando por un mal momento. Estábamos en estatuto de seguridad de Turbay, había Ujú. militarización de la universidad, estábamos en clase y oíamos las tropas que venían marchando, la gente se ponía muy nerviosa. Y Claro. bueno, tuve otros inconvenientes ya de índole, es decir, la manera como yo estaba enganchada, me tocaba ir a clase por la mañana y también por la tarde, tenía una hijita,
Entonces, eso en ese momento coincidió con que me llamaron de la Universidad de los Andes a ver si quería ser maestra allá. Y era mi universidad, me sentía muy Claro, cómoda y además como muy honrada de que me claro. llamaran de esa universidad. Y allá me fui y estuve 32 años de profesora universitaria. ¿Cómo fue esa experiencia docente y en qué te ayudó a crecer en esa interrelación con tantos jóvenes, con tantas expectativas, con diferentes formas de ver la vida, que es un poco lo que sucede hoy también? Bueno, pues yo adoré ser maestra, Mm, adoré ser maestra. Eso viene también en la sangre, porque yo soy de familia de maestros, de abuelos maestros, total. ¿sí? y, y me ha encantado siempre el contacto con la gente joven. Yo creo que eso lo vigoriza a uno mucho, no lo deja anquilosarse, le permite saber cuáles son, digamos, las tendencias de la época. em, y gocé siempre de libertad de cátedra también, hay que Claro. decirlo, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces me desarrollé mucho allá, porque aprendí muchas cosas, porque eh, me dediqué pues a preparar mis cursos con mucho entusiasmo y se me fueron abriendo caminos y caminos de investigación. Yo no soy una investigadora universitaria propiamente dicha, no me reconozco así, ¿sí? O sea, yo trabajaba para mi cátedra y exploraba hasta donde era posible, pero por el camino iba haciendo mi tarea de escritora. Del libro de Piedad Bonet, Todos los amantes son guerreros, de 1997. El poema titulado precisamente: mientras escribo este verso, millones y millones de seres respiran todavía en mi viejo planeta. Prueba aquel una manzana y descubre un gusano entre su pulpa. Una mujer escribe una carta y solloza. Abre la tierra a este otro con sus manos y transpira y no piensa. Y en una esquina, una muchacha espera a un hombre que no llega. Miles de hombres y mujeres abren sus ojos y recuerdan su cuerpo y sus tareas. Cientos de esófagos, de glándulas, de hígados hacen su inocente trabajo y el amor resucita caricias a 1.000.000 por segundo y alguien se juzga feliz. Y un hombre compra una cuerda y la cuelga del árbol que en su patio florece. Tosen, cantan, defecan, multiplican, parten su pan, aceitan su paciencia, bufan, escupen, besan, timan a su vecino, mienten, mienten y ríen, mienten sinceramente y apuñalan, o leen un poema. Por ahora los quiero invitar a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestra canal universitario TV UNAS Virtual en YouTube, en donde pueden revivir todas estas historias, todas estas emisiones que la universidad desarrolla. Ya regresamos. Continuamos con una de educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de la escritora, dramaturga y excepcional colombiana Piedad Bonet Vélez. Eh, Poeta, ya lo vimos, además, novelista. Háblenos un poco de esa vida en familia, sus hijas Renata, Camila, y de alguna manera también esa experiencia de ser abuela muy joven, porque indudablemente usted es una mujer bastante joven para todo lo que ha hecho y le ha aportado a nuestro país. Bueno, muchas gracias, rector. Pues he tenido un largo matrimonio con con todo lo que eso significa, con una educación mutua, porque éramos como unos adolescentes cuando nos casamos prácticamente, ¿sí? Entonces hemos seguido caminos diferentes, pero muy complementarios. Tuve pues la suerte de tener unos hijos, porque también Daniel, digamos, muy amantes del saber, muy amantes del conocimiento.
Entonces mi hija mayor estudió ciencias políticas en la Universidad de los Andes y luego hizo su doctorado en Nueva York, su maestría y su doctorado, y vive en Nueva York desde hace muchísimos años. Está casada y tiene una niña que tiene 12 años. Mi hija Camila estudió en la Universidad de Columbia, estudió lo mismo que yo, literatura. No le fue bien con el mundo de la academia porque la Universidad de Columbia es una universidad muy competitiva y en esos niveles de doctorado creo que ahí se viven de pronto ambientes muy tensos, ¿sí? Entonces quiso, a la hora ya de ejercer su carrera, más bien se trasladó a la radio y ella es editora general de Radio Ambulante, de podcast, sí, que ha ganado varios premios internacionales y un premio Simón Bolívar. Encontró ahí, digamos, su lugar. Y mi hijo Daniel, que estudió Bellas Artes, estudió Artes Plásticas en la Universidad de los Andes. Y bueno, sabrán los que me están oyendo, la mayoría, pues podrán recordar por mi libro Lo que no tiene nombre, que pues esta familia sufrió una tragedia grande cuando Daniel se enferma, tiene una enfermedad mental. Siempre fue un muchacho intelectualmente muy brillante, hizo toda su carrera, hizo una especialización, se fue a la Universidad de Columbia también a hacer una especialización y allí optó por el suicidio en 2011, ¿sí? Y bueno, ese libro que usted hizo en homenaje a él, que es uno de los más reconocidos, indudablemente, Lo que no tiene nombre, es un testimonio de esa lucha que él libró, ¿no? Y de la manera como tuvo que hacer frente a esa enfermedad que muchas personas padecen desafortunadamente, pero que de alguna manera usted la describe en esa posibilidad de dejar enseñanzas y también aprendizajes dentro del propio dolor que vive una madre, que vive una familia. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese enfoque para dejar enseñanzas, que es lo que queremos siempre en este tipo de programas? Pues yo quise, por una parte, como preguntarme quién era Daniel, recuperarlo a través de la escritura, pero por el camino también me fui preguntando por cómo mira esta sociedad la enfermedad mental, el estigma, la incomprensión, también un sistema de salud que no pareciera estar preparado para asumir la enfermedad mental con todo lo que eso significa. También me pregunté por el camino sobre esta idea del éxito que a veces tienen nuestros muchachos, nuestros estudiantes, que creen que tienen que ir todos por el mismo camino, haciendo como los mismos escalones, cuando sabemos que hay también como opciones diferentes en la vida, porque Daniel pues persistió en esa idea, podría haber sido, digamos, un pintor exitoso, como se planteaba, pero bueno, y también llamé a una reflexión sobre digamos, los derechos fundamentales y el respeto al suicidio, ¿no? El respeto al suicidio como una opción humana que ha existido siempre y existirá siempre, y que debemos comprender y no debemos, digamos, estigmatizar. Por supuesto, lo ideal es que un muchacho no llegue allá y hay que trabajar en la prevención del suicidio, eso lo saben las gentes de las universidades, ¿sí? Pero cuando esto sucede, tristemente, pues también hay que, digamos, saber entender que a veces eso es una salida para dolores muy grandes. No olviden entonces, queridos televidentes, escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co, invitarlos también a que nos escriban en nuestra cuenta de Twitter @universidadunad y por supuesto a que en la próxima emisión nos acompañen en esta valiosa oportunidad que tenemos de recorrer la vida de Piedad Bonet Vélez, poeta, escritora, novelista y dramaturga colombiana. Un ejemplo para todos nosotros. Hasta la próxima.